a entrevistar a uno de los más profundos conocedores de la economía y la realidad cubana. El doctor Jorge Amado Sanguinetti acaba de rubricar su más reciente libro, Cuba, Decadencia y Rehabilitación. Y aquí está la primera pregunta. ¿Por qué busca usted un lenguaje casi didáctico para enfrentar estos artículos y ensayos? Bueno, esa es una pregunta importante, definitivamente, y me alegro que me la hagas. Yo soy un fanático de la creencia de que el ciudadano de cualquier país, en este caso ciudadano cubano, tiene que tener un nivel elevado de comprensión de los problemas que lo afectan a través de la política pública. Yo soy muy crítico del pobre nivel de discurso que existe en torno al análisis de las cuestiones cubanas, no solamente de la economía. La economía, por supuesto, para mí siempre es un punto de partida analítico. Pero como la economía no funciona en el limbo, la economía es parte de las operaciones de una sociedad en su conjunto, en todos sus aspectos. Yo la uso como organizador de otras categorías de análisis. Y para mí es sumamente importante, y en esto sigo mucho a Sarmiento, que decía que hay que educar al soberano, hablando del soberano, del pueblo como soberano. El cubano necesita elevar su nivel de comprensión de lo que ha sucedido en Cuba en estos 60 años. O sea, estamos en presencia de una catástrofe social, política, económica de una magnitud gigantesca. Yo creo que nosotros todavía no hemos dimensionado el tamaño de esta catástrofe. Quizás no se ha dimensionado lo suficiente porque Cuba es un país pequeño. Pero cuando vemos la descomposición de la sociedad cubana, junto con la descomposición de su economía, de otras categorías sociales o políticas, como se llama ahora el capital social, la sociedad civil, y cuando pensamos cómo se reconstruye esto, obviamente vemos entonces la carencia de comprensión por parte de la población, incluso por parte de muchos expertos, donde hay temas que no se tocan. Y yo creo que es absolutamente indispensable tocarlo, no solamente para saber lo que ha sucedido, no simplemente para saber contemplar lo que ha sucedido, o hacernos sabiondos en el análisis de lo que ha sucedido, o académicos o eruditos, sino para buscar soluciones. Cómo se reconstruye este país a partir de lo que ha sucedido. Y lo que ha sucedido lo estamos viendo en dos formas de ruinas, de las que yo hablo con alguna frecuencia. Las ruinas visibles que vemos en las casas que se están cayendo, los edificios, la infraestructura, las fábricas, sino las ruinas invisibles, de lo que tú precisamente hablabas sobre, mencionando a Dagoberto Valdés, sobre el daño antropológico. Las ruinas invisibles son las ruinas que vemos en la descomposición de la familia cubana, la dispersión de los cubanos alrededor del mundo, la difusión de las instituciones cubanas que han desaparecido, no solamente instituciones económicas o de negocios, sino instituciones sociales o políticas. O sea, hay una recomposición indeseable de la sociedad cubana. Y si nosotros queremos volver a una sociedad donde el cubano sea más dueño de su destino, más dueño de su futuro, más dueño de intercambiar con otros cubanos, que es parte de lo que se llama ahora capital social. Si queremos eso, tenemos que entender más el problema para poder entender más o encontrar más fácilmente las soluciones a esos problemas. Es lo que a mí me gusta llamar, siempre se habla de la problemática.
y a mí me gusta hablar de la solucionática porque nadie habla de las soluciones, como que hay un escapismo en el momento de hablar de las soluciones del problema. Veo en el libro un llamado de atención, una alerta para los líderes, tanto actuales como los futuros líderes de la nación, para que no se repitan los errores y sobre todo le brinda una especie de brújula para recomponer no solamente la economía, sino la sociedad cubana. Esto es también una pretensión del libro. Absolutamente, definitivamente. Para mí, para los líderes, o sea, yo trato, mi intento es mandar varias señales como un aparato de radio, de transmisión. Para los líderes, mi mensaje fundamental es: hay que prepararse para el futuro. Hay que saber ser líder. Hay que saber gobernar. No a la manera de Fidel Castro, que utilizó su liderazgo para perseguir una agenda personal que estaba totalmente divorciada con el interés fundamental de los cubanos. Totalmente divorciada. Y eso no lo hemos comprendido claramente. Líder no es simplemente ocupar una posición de autoridad o de fuerza. El líder que estamos buscando es alguien que pueda responder, pueda entender el interés nacional del cubano en función de lo que siempre ha querido ser la patria martiana o la patria de los próceres, etcétera, etcétera, que fue lo que supuestamente iba a perseguirse con la revolución castrista, pero fue miserablemente traicionada. Mi otro mensaje es para la población. La población ha caído en una especie de sopor, de somnolencia, de apatía, de incredulidad, como que el cubano no cree en el cubano, en el sentido de que no cree que otro cubano puede unirse para hacer algo conjuntamente. Claro, porque toda la organización ha sido monopolizada por el gobierno, por el castrismo, en función de una idea socialista que realmente es engañosa. O sea, el socialismo en Cuba es un mito, y eso lo saben los mismos que eran honestamente socialistas, equivocados o no, no importa, no voy a entrar en eso. Pero en realidad el interés del cubano ha sido abandonado. O sea, el cubano medio no siente que tiene un gobierno que responda a sus intereses y además está totalmente aislado de toda forma de influenciar a ese gobierno. Entonces al cubano hay que decirle: tú tienes los instrumentos de poder empezar a participar de nuevo en los asuntos de tu país, comenzando por entender lo que ha pasado. Comenzando, no abandonando psicológicamente a Cuba. Hay muchos cubanos que incluso en el exilio se nota, que han abandonado a Cuba mentalmente, o sea, es un segundo exilio, un exilio psicológico, donde predomina la creencia de que no hay nada que hacer, que todo está perdido. No, todo no está perdido en lo absoluto. Estamos mal, hemos sido derrotados en muchos aspectos, estamos perdiendo. Pero eso no quiere decir que vamos a estar perdiendo todo el tiempo. En la medida que tengamos la confianza en nosotros mismos, de que hay gente de talento, no solamente talentos individuales, sino talentos capaces de trabajar con otros talentos, nosotros podemos reconstruir el país. El momento más sobresaliente del libro es el análisis que hace usted de la crisis de los 90, cuando se demuestra fehacientemente que la revolución de Castro ha sido una revolución mendiga, pedigüeña, y que la crisis se provoca precisamente por el desmembramiento de el patrocinador principal, la Unión Soviética. Bueno, es parte nada más. O sea, yo ahí en realidad, en el análisis de la crisis de los años 90, lo que trato es de proyectar y ayudar a comprender la debilidad estratégica, intrínseca de ese proceso que se llama Revolución Cubana, que es realmente una especie de castillo de naipes. Es realmente débil, excepto que se mantiene
por la debilidad de la oposición y porque no hemos dado con el punto donde se aprieta algo y se derrumba el castillo de naipes, como se derrumbó la Unión Soviética. Es insólito cómo Fidel Castro conduce a Cuba a una situación de dependencia económica que es una dependencia abyecta. O sea, si hay un fracaso revolucionario, ese fracaso se pone de manifiesto cuando se cae la Unión Soviética. Cuba es una sociedad parasitaria. El socialismo cubano no es sostenible. El socialismo cubano es un espejismo, es un cuento, es una tramoya. Y se demuestra claramente en los años 90. Y la incapacidad infinita de Fidel Castro en persona, y digo Fidel Castro porque él es el dueño de Cuba, o sea, él es el que manda en Cuba. Hay un grado de centralización sobre él que es una cosa insólita, incluso es antimarxista y antisocialista. No se supone que el socialismo funcione de esa manera. Sin embargo, este es un tema sobre el cual ha habido poco discurso, ha habido poca comprensión entre los cubanos. La disidencia cubana en la isla no ha explotado este tema, en mi opinión, de acuerdo con su importancia. O sea, el cubano debe entender en qué régimen está viviendo, porque en la medida, yo creo, o sea, esta es una hipótesis que a lo mejor estoy equivocado, pero debo exponerla porque es lo que yo creo. En la medida que el cubano entienda cuán débil es el régimen que se ha instalado en Cuba, va a cobrar confianza en su capacidad de actuar contra él. Pero en la medida que no tiene el estímulo para actuar contra él, no se organiza y por lo tanto viven divididos permanentemente. Esa es la debilidad fundamental de la oposición, que no ha sido capaz de utilizar las debilidades de su adversario estratégico, que es el castrismo. Por eso insisto en ese punto, trato de poner la luz sobre ese tema, porque es un tema absolutamente crítico. En el año 90, a principios de los años 90, se pone de manifiesto el desastre que significa la llamada Revolución Cubana, que comienza en el 59 y que se disfraza de socialismo y se busca desesperadamente una forma de legitimidad psicológica, política o social frente al cubano. Muchos se la dan sin darse cuenta de lo que están haciendo. La crisis de la zafra del año 1970, el famoso fracaso de la zafra de 10 millones, es un ejemplo palpable de la falta de comprensión que existe. Casi no existe una crítica de esa zafra en términos de lo que costó, lo que le costó al país producirla y lo que recibió el país en función de ingresos externos. No existe ese análisis. O sea, el cubano está muchas veces a ciegas como resultado no solo de la falta de información del gobierno cubano, sino de la falta de análisis de ellos mismos. En el 68, cuando Fidel Castro dicta, como buen dictador, la ofensiva revolucionaria por medio de la cual desaparecen los sistemas de contabilidad en Cuba. Porque en la mentalidad de Fidel Castro, añadiéndole a los disparates, el dinero no iba a hacer falta en una sociedad comunista. Por lo tanto, el concepto de rentabilidad desaparece. Ya estaba maltrecho en el 68. Pero no se quería hablar de eso. No se hablaba de rentabilidad. La palabra rentabilidad no existía. Y como tal, el gobierno mismo se ciega frente a la eficiencia económica que necesita para mantener el socialismo. O sea, las contradicciones del régimen son tan flagrantes que, bueno, hay que calificarlas de disparates, no simplemente contradicciones. Es porque es un sistema sin sistema. Va más allá de contranatura. O sea, es un sistema, es tan personalizado. No es simplemente centralizado en Fidel Castro. Es personalizado, pero personalizado de una manera caprichosa. Volviendo al libro, doctor, hay un ensayo que a mí me llamó poderosamente la atención.
El ensayo se llama 10 pasos para la rehabilitación de la economía cubana. Bueno, de los 10 pasos, ninguno es más importante que otro. Es algo parecido a cuál de las patas de una mesa es la más importante para sostenerla. Ahora, hay un ingrediente esencial en cualquier proceso de reconstrucción o de rehabilitación de la economía y de la sociedad cubana, y es la libertad. O sea, el individuo tiene que ser libre para poder escoger dónde trabajar, cómo producir, dónde producir, qué consumir. O sea, y esos 10 pasos, que es una pura primera aproximación, es como para tener una idea inicial de la complejidad del hecho que hay que trabajar en varios frentes. O sea, no hay una vara mágica, pero es un esfuerzo de conjunto que tiene que ser llevado a cabo por muchos ciudadanos, hombres y mujeres capaces, con su liderazgo competente, con su grado de comprensión de la economía, su grado de comprensión de la sociedad, no simplemente la economía. O sea, en el caso cubano, la devastación ha sido tan vasta en todos los aspectos de la sociedad, incluyendo la economía, que no se puede hablar simplemente de una reconstrucción económica, si no hablamos de otras formas de reconstrucción. Por ejemplo, una elemental, hay que reconstruir el sistema legal. O sea, una economía de mercado moderna debe funcionar en términos de una cierta garantía contractual, por ejemplo, un Estado de Derecho, un orden. Pero lo primero que hay que hacer es ampliar las libertades ciudadanas, abrirlas dentro de un orden dado. O sea, obviamente no se trata de libertinaje, se trata de libertad organizada. Una economía de mercado no es una economía como muchas veces la gente quiere ver, como de capitalismo salvaje, sino una sociedad de libertad organizada. Como se organiza el tránsito con ciertas reglas, hay que obedecer ciertas reglas para que la economía de mercado funcione. Y eso más o menos es lo que trata de capturar la idea de los 10 pasos, que son simplemente 10 aproximaciones. Pero hay un tema ahí en los 10 pasos que a mí me llama poderosamente la atención. El hecho de que cuando usted habla de las libertades individuales, llama también a la responsabilidad individual sobre su derecho a esa libertad social, política y económica. Ahí es donde viene la cuestión, la idea de economía de mercado. La economía de mercado está basada en un principio de competitividad. O sea, y voy a añadir un concepto que no se utiliza con mucha frecuencia, que viene más bien de ingeniería de sistemas, que es la idea de redundancia. O sea, cuando tenemos la situación que tenemos actualmente en Cuba, donde prácticamente una sola empresa produce todo lo que supuestamente se necesita, cuando esa empresa falla por alguna razón, lo que produce desaparece del mercado. No hay redundancia en el sentido de ingeniería de que hay un aparato que reemplaza, se complementa, ayuda, etcétera, a la falta que está ocurriendo en ese momento. Y la economía de mercado, a través de la competencia de distintas empresas produciendo el mismo producto con distintas características, aunque sea con distintas características, crea una situación de seguridad, crea una seguridad en materia de abastecimiento, sobre todo para el consumidor. El consumidor quiere llegar a la bodega o al lugar de abastecimiento y encontrar lo que está buscando. Y no que un día llega y dice, hoy no hay, hoy no lo han traído, no han dado. No, en una economía de mercado usted tiene la garantía de que si el productor A falla, el productor B va a ocupar su lugar. A lo mejor hay algunos desajustes, pero se reemplazan, se complementan unos a otros. Y en ese sentido todos contribuyen responsablemente a darle al consumidor lo que necesita. O sea, en una economía de mercado, y eso es parte de lo que se persigue con las 10 medidas o los 10 pasos fundamentales, es crear
una situación de seguridad donde el consumidor es el que manda. El consumidor expresa sus preferencias en el mercado, pero tiene el poder de hacerlo. No es como ahora que el consumidor primero tiene un salario muy bajo determinado por el gobierno y por otro lado cuando sale al mercado a comprar lo que quiere o lo que necesita no lo encuentra. O sea, el consumidor no manda. ¿Está la oposición cubana preparada ya para aprovechar ese momento de transición en base a estos principios económicos? O sea, técnicamente hablando, uno puede decir que no está preparada, pero la historia nos fuerza a estar preparados donde nos agarre el fenómeno. O sea, yo me imagino que parte de la oposición está mentalmente preparada para hacerse cargo de responsabilidades mayores. Pero mi punto de vista es que debe prepararse mejor, debe trabajar como si el cambio fuera mañana o el mes que viene o el año que viene. Hay que prepararse. Yo creo que yo he notado políticos fuera de Cuba y quizás algunos en Cuba que funcionan como si no hay que prepararse. Y es parte de lo que yo escribo en algunos lugares, he escrito artículos o ensayos donde digo, en la medida que el que va a ocupar una posición de responsabilidad en algún gobierno, muy alto o menos alto, si no sabe lo que va a hacer cuando llegue a ese puesto, tiene muchas papeletas para la rifa de la corrupción. Y aunque no sea un gobernante corrupto o un líder corrupto, si uno llega, y yo eso lo he experimentado yo personalmente haciendo asesorías en otros países, especialmente en América Latina, cuando el que llega al gobierno no sabe lo que va a hacer con su vida, no sabe armar su agenda, la agenda se la van a armar otros y él va a estar sujeto a la agenda de otros, especialmente algunos organismos internacionales que pueden ayudar en un proceso de reconstrucción, pero que usted no quiere, usted quiere ser dueño de su agenda, no regalarle la agenda a un organismo internacional porque usted no sabe lo que va a hacer con su trabajo. Ahí es donde hay que prepararse, ahí es donde hay que estudiar un poco más. Y en la tradición de los políticos que yo he visto en América Latina, no simplemente en Cuba, no hay preparación, hay poca preparación previa. Unos están más preparados que otros en función de sus especialidades. Pero hay algunos que entran en el gobierno con una falta absoluta de preparación. Entonces eso es una invitación al desastre. Porque si usted va a resolver un problema que creó ese proceso que llamamos castrismo o revolución cubana y no sabe cómo resolverlo, bueno, puede que tenga muchas posibilidades de que empeore la situación. Ese es un riesgo que hay que correr en el cambio. O sea, es muy difícil llegar a un régimen peor que este, pero no es imposible. O sea, ha pasado, la historia nos ha enseñado que hay regímenes que han sido, incluso Cuba es un ejemplo. O sea, el régimen indeseable de Batista fue reemplazado por un régimen más indeseable todavía de Fidel Castro. Yo no lo podía creer, pero ha sido la realidad. Muy triste. La nacionalización, la intervención arbitraria de las propiedades, tanto de industrias como de latifundios, de la industria agroazucarera, etc., fue, me parece, uno de los primeros errores del castrismo. Y aquí donde está mi pregunta, ¿en qué medida podrá este exilio cubano, que ha tenido que partir de cero y crear una nueva manera de prosperar económicamente, puede servir en ese momento de transición? Ahí hay dos aspectos del problema. Uno es el exilio sirviendo a la reconstrucción o el exilio recibiendo compensación como parte de la reconstrucción. El tema de las compensaciones
es muy alambicado, muy complejo. Y su complejidad cambia en la medida que avanza el tiempo. Lo que yo escribí entonces, por ejemplo, yo lo escribiría de una manera algo, no completamente distinta, pero algo distinta si lo tengo que escribir ahora. ¿Por qué? Porque hay propiedades que han ido desapareciendo, hay dueños que se han ido muriendo, no han dejado herederos. El rastro de las propiedades es difícil de establecer. En algunos casos se puede establecer, en otros no. No podemos, por ejemplo, hacer que las próximas generaciones de cubanos, en medio de la reconstrucción del país, dediquen una cantidad agobiante de recursos a pagar las barbaridades que hizo el castrismo. O sea, ahí se presentan unos dilemas cuya discusión en el exilio o en Cuba no ha estado a la altura de lo que yo creo que se debiera. O sea, ese es uno de los grandes problemas del futuro junto con la reconstrucción. Hay que reconocer la validez de la propiedad privada como piedra clave de la libertad individual. O sea, ¿por qué hay expropiaciones en Cuba? Para quitarle la libertad a los cubanos. ¿A qué cubanos? ¿A los que tenían propiedades? Sí, y también a los que no tenían propiedades. A mí me quitaron la libertad de no tener, de poder tener propiedades en el futuro. O sea que... Te intervinieron la perspectiva. Me intervinieron el futuro. El futuro. Me expropiaron el futuro de mil maneras distintas. Entonces, eso parte de la reconstrucción de ese segmento de la cultura cubana tiene que ser el respeto a la propiedad privada, porque no es el respeto a la propiedad que usted tiene hoy, sino a la propiedad que usted va a tener mañana o que puede tener mañana. Y no es la propiedad simplemente de una fábrica, es la propiedad de su casa, de sus muebles, de su integridad personal, es la propiedad de sí mismo como persona. Entonces esas libertades han sido traicionadas, han sido eliminadas en Cuba y ha afectado toda la sociedad, no solamente la economía. ¿Cómo podemos restablecer una economía de mercado en Cuba en las situaciones actuales? Bueno, la respuesta inmediata es por aproximaciones sucesivas. No hay una fórmula, no hay una receta a prueba de tontos, a prueba de todo. Hay que ir poco a poco, pero hay que estudiar precisamente en qué consiste una economía de mercado. Los elementos, no hay que ser economista. Lo que hay que comprender los elementos de la libertad de concurrencia al mercado. Por el lado de la oferta, la libertad del productor de invertir y producir lo que él crea que puede producir mejor que otros. Por el lado de la demanda, la libertad del consumidor, de él determinar qué es lo que quiere, no que le obliguen a comer chícharos en vez de garbanzos o cualquier otra cosa. O sea, la variedad en el consumo, ahí es donde viene la conjunción de oferta y demanda, en términos no solamente de cantidades, sino en términos de cualidades, de variedades. Entonces, y en el plano legal yo añadiría las garantías para un desarrollo de la propiedad privada. Sí, claro, absolutamente. No, por eso yo siempre insisto en que hay que trabajar simultáneamente en varios frentes. Y ese trabajo en varios frentes, por eso yo hablo de plan en el sentido de tener una agenda de trabajo para poder hacer las cosas organizadamente. El gobierno que esté a cargo de una transición tiene que hacer un esfuerzo de programación y de organización bastante grande, porque tiene que armar el esfuerzo simultáneo de muchas fuentes. Y se supone que lo haga en algún marco democrático, con alguna participación amplia de la población o de las instituciones que se vayan armando. O sea, el proceso es árido, es complejo, requiere mucha paciencia, pero requiere una cierta cantidad de sabiduría y requiere la participación de muchos. Eso es importante. Hay quien cree que es tan difícil que es mejor tener un gran dictador
que lo diga todo, un dictador benevolente. Yo no creo en la benevolencia de las dictaduras. Yo prefiero el camino supuestamente más difícil de la participación colectiva, de organizar a los ciudadanos. Pero los ciudadanos se organizan mejor si tienen conciencia de la complejidad del problema y si tienen una idea de por dónde van las soluciones y qué es lo que hay que hacer. De ahí el objetivo del libro es reducir el nivel de incertidumbre o ignorancia o desconfianza sobre el futuro. Y me gustaría escuchar ya como última opinión suya, ¿podría Díaz-Canel emprender el propósito que indica este libro, Cuba, decadencia y rehabilitación? Bueno, en principio sí, como cualquier hijo de vecino que está en esa posición. La gran cuestión es si él tiene la influencia y el poder necesario para moverse en esa dirección. Ni siquiera emprender un plan general, sino moverse en esa dirección. No lo sabemos, no lo sabe nadie. Habrá que esperar un poco para ver por dónde sale el sol. Y esto aumenta el sentimiento de incertidumbre que hay que borrar. Definitivamente. O sea, estamos todavía en el castrismo. El castrismo no se ha ido de Cuba. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti. Jorge Amado Sanguinetti. Ha sido un placer aprender muchas cosas hoy con usted. Y a usted le recomiendo que busque Cuba, decadencia y rehabilitación. Muchas gracias, Manuel.